El episodio 83 de Una nueva vida nos deja sin aliento desde el primer momento. Este capítulo es sin duda uno de los más intensos de la temporada, cargado de decisiones que lo cambian todo, de silencios que pesan más que cualquier discurso y de emociones que ningún personaje consigue ocultar. Lo que comenzó como una crisis abierta en el jardín de la mansión, termina convirtiéndose en el punto de inflexión que todos estaban esperando. Halice Corhan permanecía en el jardín observando la escena con esa calma severa que solo tienen los hombres acostumbrados a gobernar en silencio. Cuando abrió la boca, lo hizo con la seguridad de quien sabe que no necesita levantar la voz. Aquí no se va nadie. Esas palabras cayeron sobre todos como una losa de mármol. Qasim, Esme, Suna y Abidin se quedaron inmóviles, pero quienes más lo sintieron fueron Ferit y Diyar. Diyar había alimentado la esperanza de que, si Seyran desaparecía del cuadro, el camino hacia Ferit quedaría despejado. La decisión de Halice destruyó esa esperanza en un instante. Fue entonces cuando comprendió algo que llevaba tiempo negándose a ver. El corazón de Ferit no había abandonado a Seyran ni por un solo día. Ferit no esperó más. Atravesó el jardín con pasos firmes y se dirigió hacia Seyran, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. El abrazo que le dio fue la explosión contenida de todo lo que había intentado reprimir. El dolor de la separación, la soledad de los meses sin ella, y ese amor que no había sabido enterrar. Seyran tampoco pudo resistirse. Con los ojos llenos de lágrimas, su cuerpo eligió quedarse aunque su razón le pedía que se marchara. Diyar, que observaba desde unos metros de distancia, sintió que algo dentro de ella se partía sin remedio. Halice llamó a Seyran y le pidió que subiera a su habitación. En una familia como esta, esa clase de invitación vale más que cualquier declaración formal. Era su manera de decirle a todos que Seyran tenía un lugar en esa casa. Esme lo entendió y, aunque por dentro no lo aceptaba, no dijo nada. Hay batallas que no se pueden ganar, y cuando el adversario es Halice Corhan, lo más sensato es callar. A partir de ese momento, la mansión entró en una nueva fase, cargada de viejas heridas, pero también de la primera posibilidad real de que todo encontrara su lugar. Mientras tanto, Diyar bajaba hacia el embarcadero con los hombros caídos. Sentía los pasos de Ferit detrás de ella, pero esa cercanía que antes la reconfortaba ahora solo le provocaba dolor. Ferit intentó hablar, construyó frases que salieron incompletas, buscó palabras que no alcanzaron a cubrir la magnitud de lo ocurrido. Diyar no quiso escucharle. Cuando Ferit mencionó que quería proteger a Seyran de Sinan, Diyar supo interpretar esas palabras con la lucidez de quien ya no se engaña. Eso no era protección, era amor. Un amor que no había terminado y que ninguna promesa nueva podía reemplazar. Así que optó por el silencio, secó sus lágrimas, levantó la cabeza y siguió caminando sin volverse. La llegada del equipo de interiorismo fue la señal que Diyar aprovechó para retomar el papel que había decidido representar. Si no podía ganar el corazón de Ferit, al menos demostraría que su lugar en esa casa era permanente. Entró con paso decidido junto a los decoradores, como si nada de lo ocurrido hubiera podido con ella. Lo que no había calculado era lo que encontrarían en la habitación de Seyran. Detrás de un cuadro ordinario había otro, oculto con cuidado, que Ferit había guardado en secreto durante años. Un retrato que era la prueba más elocuente de todo lo que nunca se había atrevido a decir en voz alta. En cuanto Ferit se enteró, subió a toda prisa. Su reacción al ver que el cuadro estaba a punto de ser movido fue inmediata. Pidió que todo el mundo saliera. Diyar, al ver esa angustia, comprendió de golpe lo que aquello significaba. En el corazón de Ferit había una herida con el nombre de Seyran, y mientras esa herida existiera, no habría espacio real para nadie más. Lo que parecía un caos en la mansión era en realidad la consecuencia de un plan muy bien trazado, porque entre Seyran y Halice existía desde el principio un acuerdo que nadie más conocía. Antes de proponer que la mansión pasara a nombre de Abidin, Seyran había hablado con Halice, y él había aprobado el plan sin titubear. La propiedad quedaría legalmente a nombre de Abidin, pero el derecho de uso permanecería en manos de Seyran. Era un movimiento que servía a varios propósitos: apelar a la honradez de Abidin, asegurar la permanencia de Seyran en la casa y, sobre todo, mantener a Ferit protegido. Si Seyran se marchaba, Ferit la seguiría, y eso lo pondría en peligro. Este acuerdo era una alianza construida sobre emociones y estrategia a partes iguales, y Diyar quedaba fuera de él por completo.
Ese mismo día, Betul cargaba con el peso más difícil de disimular. La posibilidad de que la prueba de ADN revelara la verdad sobre el bebé que esperaba la tenía al borde del colapso. Sus manos temblaban y sus ojos se llenaban de lágrimas sin previo aviso. Suna, con esa sensibilidad que no necesita explicaciones, la encontró llorando en silencio y se acercó a ella sin pedir detalles. Esme llegó en ese momento a la cocina y vio la escena. Las tres mujeres compartieron un instante de fragilidad que no necesitó palabras. Seiran, observando desde la distancia, llegó a una conclusión equivocada. Creyó que podría ser Suna quien estuviera embarazada. Nada más lejos de la realidad, pero ese malentendido dice mucho sobre el nivel de tensión que reinaba en la casa. Abidin, por su parte, salió de su conversación con Hattus con la sensación de que el suelo se movía bajo sus pies. Las verdades que había escuchado cuestionaban años de rencores alimentados con información incompleta. La ira que había cargado tanto tiempo empezó a transformarse en vergüenza. Lo primero que hizo fue buscar a Suna y pedirle perdón con una sinceridad que sorprendió a todos. Suna llevaba mucho tiempo esperando ese momento, y aunque el daño era profundo, ver a Abidin así le ofreció un pequeño alivio. Después pensó en Halis Korhan, consciente de que también le debía una disculpa, aunque todavía no se sentía preparado para ese encuentro. Orhan y Betul fueron al hospital, y durante la ecografía descubrieron que el bebé sería un niño. Betul calculaba cada movimiento. En cuanto salieron, le propuso a Orhan llamar al niño Fuat, el nombre del hijo que habían perdido años atrás. Sabía exactamente qué cuerdas tocar. Orhan se emocionó profundamente, porque para él no era solo un nombre, sino una forma de honrar una pérdida que nunca había dejado de doler. Betul confiaba en que ese momento emocional le serviría de escudo para alejar sospechas y cerrar el tema de la prueba de ADN. Lo que no sabía era que el médico ya había puesto en marcha un proceso paralelo orientado a establecer la verdad biológica. Ella creía tener el control. Estaba muy equivocada. Ferit salió de la mansión con la firme intención de ir a ver a Diyar y terminar con todo. Pero en cuanto llegó, Diyar leyó la decisión en su mirada antes de que él abriera la boca y recurrió a las lágrimas para cerrarle el paso. Ferit volvió sin haber dicho nada, con más peso sobre los hombros del que llevaba al salir. Diyar, en cambio, llamó enseguida a Ilias y, siguiendo el consejo de Binnaz, planificó cómo mantener su posición en la mansión a toda costa. Después, Ferit fue a buscar a Seiran para explicarle que su visita a Diyar había tenido como único objetivo terminar la relación, pero Seiran no quiso escucharle. El resultado hablaba por sí solo. Ferit había vuelto sin haberlo hecho. Le pidió que saliera de su habitación con una frialdad que escondía una decepción tan grande que ya no cabía dentro de ella. Gulgun llegó a la mansión sin poder quedarse callada más tiempo. Para ella, la situación no podía prolongarse. O Diyar o Seiran. La ambigüedad era una forma de crueldad hacia ambas. La cena de esa noche reunió a todos alrededor de la misma mesa. Orhan y Betul anunciaron el nombre del bebé, Fuat. La palabra cayó sobre la mesa y cada persona la recibió de manera distinta. Gulgun se emocionó visiblemente, mientras que Ferit quedó en silencio, con la expresión de quien siente que un nombre puede cargar con demasiado peso del pasado. Cuando la noche se instaló en la mansión, la calma fue solo superficial. Seiran caminaba por el pasillo cuando su mirada se detuvo en la puerta entornada de la habitación de Ferit. Lo vio en la cama, agitado, incapaz de descansar. Estaba a punto de seguir su camino cuando Ferit se despertó de repente. Sus ojos se encontraron. En ese instante, todo lo que habían dejado de decirse durante semanas flotó en el aire entre ellos. Seiran intentó hablar, pero las palabras no salieron. Ferit se incorporó y con un gesto que no necesitaba explicación, se quitó el anillo y lo dejó a un lado. Era el fin de algo y al mismo tiempo, la apertura hacia otra cosa. A partir de ese momento, entre ellos ya no hablaron las palabras, solo los sentimientos que durante demasiado tiempo habían intentado ignorar. ¿Será capaz Ferit de dar el paso definitivo, o el miedo volverá a interponerse entre él y Seiran? ¿Qué hará Diyar cuando comprenda que ya no hay vuelta atrás? ¿Y cuánto tiempo podrá Betul mantener oculta la verdad antes de que todo se derrumbe? Dejad vuestra opinión en los comentarios, nos encanta leer lo que pensáis. Dale a me gusta si disfrutas de estos análisis y suscríbete para no perderte ningún episodio. Esta comunidad crece gracias a cada uno de vosotros.